niño de tan solo 12 años pasa por un terrible accidente que le causa muerte cerebral. ¿Serán capaces sus padres desconectarlo para donar su corazón? ¿Qué pasaría si lo hacen? Esta historia comienza con Eric, un niño que le gustaría compartir más tiempo con su padre, pero eso no es posible porque su trabajo le absorbe mucho tiempo. Él está trabajando en el proyecto de ampliación de su iglesia. Por otro lado tenemos a Michelle, una joven con dotes de canto, quien es presionada por su padre para que lance su primera producción como cantante, ya que la ve como la solución a sus problemas económicos. Y en un restaurante se encuentra la madre de María, quien es la dueña del local. Ella regaña a su hija porque tiene la mala costumbre de testear con el celular mientras va manejando, lo cual es muy peligroso. Pueden ver que cada uno de ellos tienen una vida muy distinta al otro. ¿Qué camino les espera a estas personas, y qué tienen que ver una con la otra? Mientras la iglesia realiza sus actividades cotidianas, en la casa de John, su hija se queja de los continuos dolores de cabeza que ha venido presentando últimamente. A pesar de eso decide continuar en el ensayo, ya que en este día será contratada para su primera producción musical. Al finalizar la audición, Michelle cae al suelo repentinamente ante la mirada atónita de todos los presentes. Mientras tanto, Eric, al entregarle un muñeco de colección a su padre para que se lo repare, le hace prometer que lo llevaría al colegio por la mañana, pero su padre no cumple su promesa como siempre, por cuestiones de trabajo. Los padres de Michelle, preocupados por la salud de su hija, la llevan ante los mejores médicos. Uno de ellos, después de examinarla, lo cita para darles la dura noticia de que su hija padece de un defecto cardíaco congénito, que hace que el oxígeno no circule por todas las zonas de su cuerpo, es decir, el corazón de Michelle no bombea lo suficiente y si no recibe un trasplante de corazón lo más rápido posible perderá la vida. Tristemente el padre se molesta con el doctor porque no lo cree, y piensa que debe haber otra solución y otra opinión. En el trabajo de David, el compañero de proyecto le dice que a él le han designado una supervisora llamada Lisa, y deberá reunirse con ella. Así que de nuevo va a tener que dejar esperando a Eric, al no poder acompañarlo al juego de básquetbol, como le había prometido. Mientras tanto, en el hospital el padre de Michelle sigue molesto e insiste en buscar otro especialista para que diagnostique a su hija. Su esposa, al ver su actitud, le dice que pare, ya que su hija está en manos del Dr. Mer, el más eminente en todo el país. Ahora lo que necesitan es un donador lo más pronto posible. La madre de Michelle se pregunta si es malo orar por conseguir un corazón, ya que significa que alguien pierda la vida para salvarla. Pero a John, indolente, no le importa eso, solo le importa conseguir un corazón para su hija, venga de donde venga. Por otro lado, David, muy angustiado, trata de terminar la reunión con Lisa lo más pronto posible para ir en busca de Eric, pero como a Eric se le hizo tarde y no logra comunicarse con su padre, se marcha triste y desilusionado. En eso pasa lo inesperado, ya que por la carretera María viene testeando como de costumbre, y más adelante está Eric a punto de cruzar la calle. Eric se distrae cuando ingresa una llamada de su padre para decirle que lo espere, ya que Lisa comprendió lo importante que era para David acompañarlo al juego. En eso cruza la calle, justo cuando María está distraída, ocasionando un fatal accidente. Sus padres, al enterarse de lo sucedido, inmediatamente van al hospital, donde el médico, muy apenado con ellos por lo difícil que es dar una noticia así, le indica a sus familiares que Eric presenta un edema cerebral, que no ha tenido actividad cerebral en las últimas horas y aunque su corazón late fuerte, Eric tiene una lesión irreversible y es posible que no se vuelva a recuperar. Su padre queda atónito y no lo puede creer. Su madre llora desconsoladamente y abraza a su esposo, ya que para ella no es fácil saber que nunca más tendrá a su hijo de vuelta. María es puesta en prisión y Michelle yace en una cama de un hospital esperando por un donante. Estas tres familias han tenido que pasar por diferentes y muy fuertes experiencias desgarradoras, casi al mismo tiempo. A la semana siguiente se presentan en el hospital unos representantes del Centro Local de Donadores de Órganos para plantearle a los padres de Eric la posibilidad de donar los órganos de su hijo. Aunque la madre los escuchó, el padre y el hermano se negaron rotundamente. No one is touching it. Así que empiezan a discutir entre ellos, y David comienza a dudar sobre las obras de Dios, pero Teresa no puede aceptar que justamente él pueda dudar de su fe y se lo dice. Y agrega que alguien en algún lugar necesita de la ayuda que puedan brindar con los órganos de su hijo y hay que dejarlo ir.
La bondad de Teresa y su fe en Dios hace que ella sea realista a pesar del dolor que siente al no poder hacer nada por su hijo, mientras el dolor de David no lo deja refugiarse en el único que puede fortalecerlo en estas circunstancias, y ahora trata de alejarse de Dios, y no acepta el procedimiento de donación. María es enviada a prisión preventiva, y allí esperará su juicio. Mientras la madre muy afligida ora en silencio para que su hija acepte a Jesús y recapacite sobre su vida. En el hospital, el padre de Eric trata de buscar alguna reacción de su hijo, pero sin tener ninguna respuesta, ora por Eric. Ciertamente es muy duro para su padre aceptar que su bebé deberá partir de este mundo, pero deberá tomar una decisión. Después de un tiempo y con el dolor de su alma, David decide firmar el permiso para donar los órganos de su hijo y junto a toda su familia le dan la despedida. Minutos más tarde, a los padres de Michelle le dan la buena noticia, le informan que han conseguido un donante para el corazón de su hija. Camino a la cirugía, el abuelo de Eric, afianzándose en las promesas que tiene el Señor para sus hijos, va proclamando el Salmo 23. Todo está listo para el trasplante, y como dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Después del entierro de Eric, sus padres están seguros que Dios tiene un propósito con todo esto, que estaremos descubriendo más adelante. En el hospital, se encuentra Michelle recuperándose satisfactoriamente de la difícil operación a la que ha sido sometida. Su madre le da las gracias a Dios por ser bueno y misericordioso con su hija. Luego, un policía se contacta con David para saber los cargos a imputar a María y es allí donde David se entera que no fue un simple accidente, sino una imprudencia de una adolescente de 17 años la cual venía testeando mientras conducía, y si la fiscalía decide aplicar cargos contra ella como adulta tendría que pasar muchos años en la cárcel por homicidio involuntario. Él queda sorprendido y confundido ante esta noticia. Ese mismo día, David es designado por su padre para encargarse de un nuevo proyecto, y deberá conseguir rápidamente los contratistas. Al mismo tiempo, John ha sido despedido, y lo único que le preocupa es que dentro de un mes lo declararán en bancarrota, sin ver la bendición que Dios le ha dado a su hija por tener un corazón nuevo y fuerte. En eso su compañero le dice que todo lo que tiene es por Dios, que lo que le pida si es su voluntad Él se lo dará, y le entrega el nombre de un buen amigo que está por comenzar un proyecto. Inmediatamente John localiza al jefe del proyecto, que para nuestra sorpresa es David. Él se le presenta a John, pero este lo rechaza con soberbia sin saber con quién realmente está tratando. Aún así David le explica el proyecto, diciéndole que es un trabajo muy grande. También le explica las condiciones del trabajo, pero en vista de que John necesita el dinero de inmediato, no aceptó el trato. En la casa de Michelle le hacen una bienvenida, pero ella se siente aún muy débil y triste. Mientras que María se siente abatida y arrepentida en el centro penitenciario, Teresa logra dar charlas a los estudiantes sobre el uso de los celulares mientras manejan. Ellos, como muestra de aceptación, levantan la mano, lo cual parece ser un buen comienzo para Teresa. Por otro lado, como deben empezar cuanto antes la construcción del centro, David está preocupado. Y se da cuenta que el único contratista disponible es John, así que su amigo trata de convencerlo diciendo que John es un buen contratista. A pesar de su carácter desagradable, continúa diciendo que como hombres comprometidos con Dios deben ir por el camino que Él les indique, entregándole a David la dirección de John. Así que David inmediatamente se dirige a donde John, pidiéndole que olvide lo sucedido del otro día y llegan a un acuerdo que favorecerá a las dos partes, ya que ambos necesitan empezar a trabajar. En lo que John llega a su casa, discute con su esposa porque quiere que su hija empiece a cantar, pero ella aún no tiene las suficientes fuerzas todavía, por lo que su esposa le hace hincapié de que al menos empiece a tener compasión con su propia hija y deje de pensar solo en él. David se va a un restaurante para reunirse con Lisa. Allí se entera que la joven que le quitó la vida a su hijo es la hija de la dueña de ese restaurante, por lo que queda muy perturbado. Al llegar a la casa en una cena familiar, les cuenta a todos la novedad. Su padre le dice que debe hacer lo que cualquier cristiano hace, y es orar por ellas. Por supuesto que eso no le gustó para nada a David. Jamás podría orar por las personas responsables de la muerte de su hijo, por lo que su padre le aconseja que recobre su fe porque tiene mucho odio, tiene que cambiar, pedirle perdón a Dios y buscar su palabra. Ahí está su esencia. David está muy confundido, pero él debe aceptar a pesar del dolor, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.
Go to the Lord, son. Así que David acepta la corrección y muy obediente le pide perdón a Dios, y se arrodilla junto a la cama de Eric pidiéndole a Dios que le muestre su gloria. Can you say in your word, También, le pide disculpas a su esposa por lo mal que la trató a ella y a la familia, ya que Dios le mostró lo que tiene que hacer, y va a hacer todo lo necesario para perdonar a María y ayudarla. Además irá a buscar a la persona que tiene el corazón de Eric. Después abraza a su hijo mayor y lamenta mucho no haber estado con Eric ese día, ya que él lo necesitaba y le falló. John en su casa se siente privilegiado al obtener el trabajo con un adelanto y sin dar ninguna referencia a cambio, así que su esposa lo invita a orar por esa bendición que a él le han dado. Él agradece a Dios por tener a su hija sana y por haber puesto a ese buen hombre en su camino. Comienzan la obra del proyecto, mientras en la iglesia alaban a Dios y en su casa David y Teresa se alegran de ser oficialmente donantes de órganos. Cuando John obtuvo su primer pago, contrata a un detective y se entera que el donante del corazón de su hija es el hijo del pastor David, quedando completamente sorprendido. David y su familia le dan ayuda a María, contratando al mejor abogado hasta que sale libre y sin cargo alguno. A David lo nombran pastor principal, y da un discurso sobre sus vivencias con el cual expresa que cuando sucedió lo de su hijo él se llenó de odio, y se alejó de Dios en vez de acercarse. Luego cuenta la trágica historia de María, que es un estudiante ejemplar. Dice que hay que perdonarla y todos perdonan a María, quien recibió en ese momento a Cristo en su corazón. María agradece a Dios por tanta bondad y misericordia. El pastor David devela el nuevo misterio, Salva a Mil, con la intención de promover este mensaje al mundo entero de donar órganos y tejidos, y no testear al conducir. Al terminar la bendición del pastor, Teresa culmina con la ceremonia adorando, cuando de repente llega Michelle entonando una canción con una voz impresionantemente potente. Al terminar, la familia de Eric se entera que Michelle es la chica a la cual él le salvó la vida, donando su corazón. Este es el resumen de una película cristiana llamada Cuestión de Fe. Dale clic aquí y no te pierdas de la siguiente historia.